Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar lo que dejamos hasta el viernes, perdón, hasta el sábado. Recuerden que absolutamente todas las clases quedan grabadas para que ustedes puedan volver a repasar. Aún así, si estuvieron en las clases en vivo, la idea es siempre volver a repasar. Algo que estábamos hablando el día sábado era principalmente los diagnósticos que son diferenciales. Y empezamos a hablar de uno de ellos y era la parte de la deprivación psicosocial, que es importante que tengamos en cuenta. Es decir, uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta es la parte de la deprivación psicosocial grave, donde hay un cuadro pseudo autístico, pseudo, porque no es autismo, eso es algo que tenemos que tener muy presente. También estábamos hablando de cuáles son otros diagnósticos que no hacen parte o otros diagnósticos que son diferenciales, pero sobre todo la deprivación psicosocial grave, porque comparten algunas manifestaciones como esos retrasos en el desarrollo, esos retrasos en el lenguaje, tienen también problemas en esas habilidades sociales, van a tener dificultades en lo que es la regulación emocional, pero recuerden que ambos tienen causas, ambos tienen patrones y ambos tienen un enfoque de intervención muy diferente. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Empezamos a hablar, hoy vamos a empezar a hablar, eso fue lo último que nosotros trabajamos, de lo que son esas causas en el trastorno del espectro. Como tal, como es un diagnóstico eh, muy diverso, es multicausal, es policausal. Entonces, eso es algo que debemos tener siempre muy en cuenta, que hay múltiples causas implicadas. Entonces, cuando hablamos de los factores de riesgo para el trastorno del espectro autista, más personas se están conectando. Voy a responder aquí una pregunta que me hicieron en el chat. Listo. Entonces, esa parte de las causas y los factores de riesgo son múltiples, porque es un diagnóstico multifacético. Entonces, cuando hablamos de uno solo, no podemos integrar en un solo o en una sola característica de cuáles son esas causas o cuál es un único factor. Hay muchos, entonces la idea es entender que no existe una única causa, sino una combinación de factores, tanto genéticos, tanto biológicos, pero también factores ambientales que lo que hacen es aumentar esa probabilidad de que un niño en ese neurodesarrollo pueda desarrollar trastorno del espectro. Entonces, tenemos factores genéticos, hay antecedentes familiares. Entonces, por ejemplo, tener un hermano o un padre con autismo aumenta el riesgo, aumenta esa probabilidad. También hay que hablar de mutaciones genéticas espontáneas, que es algo que ya voy a explicar, que son alteraciones de novo, es decir, especialmente genes relacionados con ese desarrollo cerebral, pero son mutaciones que son espontáneas, es decir, no estaban asociadas a ningún gen y que ya hemos hablado de cómo el autismo tiene una, una gran relación o un gran vínculo siendo diferentes con esos síndromes genéticos asociados. Hablamos en algún punto de lo que es el X frágil, hablamos en un punto de lo que es el síndrome de Rett, que ya no hace parte de la clasificación del autismo, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Angelman, entre otros. Entonces, es importante entender que hay factores genéticos, pero que también existen factores que son prenatales y perinatales. Entonces, como tal, cuando hablamos de factores a nivel prenatal y perinatal, hablamos, por ejemplo, que la edad avanzada de los padres, especialmente a ese momento de la concepción, va a jugar un papel importante. De hecho, hay unas investigaciones que empiezan a mostrar que especialmente en la edad del padre empieza a generar un mayor riesgo. Es decir, no quiere decir que, un ejemplo,
que todas las personas que de pronto tienen un padre o una madre mayor de los 35 años, porque hasta esa edad, cuando me refiero a mayor, no me refiero a 70, no me refiero a 60, no me refiero a 50, no. Hablamos de mayor cuando ya la mujer y el hombre, sobre todo la mujer, ha pasado esa edad eh, de gestar. Una mujer puede gestar hasta que biológicamente su cuerpo lo permita, ¿cierto? Pero es importante hablar que van a haber ciertos riesgos para, si una mujer empieza a estar embarazada después de los 35, 36, 37, 38, 39, hasta la edad donde pueda, va a aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque biológicamente el cuerpo está menos preparado, está menos adaptado para lo que es la gestación. Lo mismo una mujer por debajo de los 20. Entonces, una edad biológica, biológicamente, clínicamente hablando, como les digo, es clínicamente, no quiere decir que todas las personas tengan que estar en este rango, es 20 a 35, 35 a 36, y que también depende pues de factores individuales. Entonces, la edad avanzada es una, también infecciones durante el embarazo, que esto ya lo habíamos hablado cuando estábamos trabajando los factores del neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, la robeola, el citomegalovirus, si hay infecciones de tipo viral en ese primer trimestre, pues va a aumentar el riesgo. Si, por ejemplo, la madre eh, estuvo expuesta de esa parte prenatal a sustancias tóxicas como anticonvulsivantes, mm, como consumo prolongado de alcohol, sobre todo en anticonvulsivantes, por ejemplo, el valproato, si ha sido expuesta, por ejemplo, a lo que son los pesticidas, o si ha estado expuesta, por ejemplo, a lo que son contaminantes en el aire, tiene un mayor riesgo. Cuando digo riesgo es porque no es absoluto, es decir, muchas personas dirán, ay, pero yo estuve expuesta a valproato o yo estuve expuesta a anticonvulsivantes y no, no tengo un hijo con trastornos del neurodesarrollo. Es porque es uno de los factores, no es único y absoluto. Bueno, ese es uno. También es importante hablar de la diabetes gestacional o esa obesidad materna y no solamente eso, sino complicaciones en el embarazo o en el parto. Entonces, un sufrimiento fetal, un bajo peso al nacer, la prematuridad, la hipoxia y la anoxia neonatal. Eso se lo estoy explicando ya para entender lo que son los factores o las bases neurogenéticas. Me voy a volver acá para que podamos tener en cuenta esto. Entonces llevamos unos factores que son genéticos, otros factores que son prenatales y perinatales, otros factores que van a ser de corte neurológico, que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, alteraciones en ese desarrollo del cerebro, cuando hay un crecimiento que es acelerado en volumen. De hecho, en los niños con autismo, hasta los 2 años tienen un crecimiento elevado, más que la mayoría de las personas neurotípicas, 2 años con un crecimiento muy acelerado, donde el cerebro ya deja de crecer. También debemos tener en cuenta que hay disfunción en conexiones sinápticas, es decir, hay dificultades en esa comunicación entre lo que es una neurona y otra neurona. Y eso hace que también existan conexiones alteradas en esas diferentes áreas del cerebro. Y bueno, y también alteraciones de la neurotransmisión, que vamos a ver serotonina, GABA y dopamina. Y lo que ya hemos hablado, lo que son los factores ambientales, que también van a estar asociados con esa mayor probabilidad de. Entonces, por ejemplo, la contaminación ambiental, exposición a un metal pesado, ya les mencioné que exposiciones, por ejemplo, a pesticidas, factores epigenéticos, lo que es esa influencia del ambiente en esa modificación de la expresión genética o en esa secuencia del ADN. Y algo importante es que algo que sí o sí debemos descartar en la causa era lo que ya hemos mencionado. Algo que sí debemos descartar es que no hay evidencia científica en las vacunas en el autismo y que tampoco esa relación directa de pronto entre ese estilo de crianza o los traumas psicológicos y el desarrollo del trastorno del espectro. Recuerden que
Eso tiene que ver mucho con la deprivación psicosocial y tampoco la crianza va a influir en el desarrollo del trastorno del espectro, que va a influir obviamente en cómo el niño crece, claro, en todas las etapas de la vida y en todos los trastornos del neurodesarrollo, incluso personas sin ningún tipo de diagnóstico. La crianza es importante, pero no es generadora de lo que es el trastorno del espectro. Vamos a hablar primero de genética y herencia. Tenemos que hay una alta heredabilidad. Tenemos un segundo punto y es que hay múltiples genes que están implicados. Y tenemos un tercer punto, es que hay mutaciones espontáneas. Entonces, cuando hablamos en general de estas tres, de esas bases neurogenéticas de lo que es el trastorno del espectro, es porque son factores neurológicos, factores genéticos que van a influir en ese desarrollo de los trastornos del espectro. Como tal, ya sabemos que no hay una única causa exacta del autismo, no está completamente comprendida, pero sí se han identificado factores genéticos, como les digo, factores ambientales y conjuntamente con esa alteración en el desarrollo del cerebro que juegan un papel sumamente importante. Entonces, lo primero, vamos a hablar de lo que es la genética y la herencia. El primer punto es que hay una alta heredabilidad. Ya se ha confirmado que aunque no hay un único gen del autismo, no hay un único gen que diga si es que esto genera autismo, como lo que vemos diferente en el síndrome de Rett o en el síndrome de X frágil, que recordemos que sí habían genes específicos en una mutación específica. Acá se estima que los factores genéticos incluso implican de un 50 a un 90%, eso es muchísimo, de ese riesgo de desarrollar trastorno del espectro. Eh, por ejemplo, esto pasa mucho con los hermanos. Se ha demostrado que si un niño tiene un hermano que ya tiene diagnóstico de trastorno del espectro, pues es probable que el hermano gemelo monocigótico, es decir, gemelos idénticos, también tenga en grado variable trastorno del espectro. A esto me voy al segundo punto, que son múltiples genes que están implicados. Como tal, no existe, entre comillas, un único gen del autismo. Es decir, lo que les mencionaba, no existe un gen que diga, sí, es que esto es lo que va a generar trastorno del espectro autista. No, no hay un único gen. Se cree entonces que hay alrededor de 1000 genes, más de 100 genes, más de 1000 genes que pueden estar asociados con ese riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista y entre ellos algunos de esos genes van a implicar o van a estar relacionados con lo que es ese desarrollo cerebral. Entonces, lo que es la comunicación entre neuronas, que es la sinapsis, o que van a influir también en esa forma en cómo el cerebro se va a desarrollar. Y tenemos lo otro, que son alteraciones genéticas de novo. Son mutaciones espontáneas. Es decir, hay algunas formas de autismo que están relacionadas con esas mutaciones que ocurren de manera esporádica en lo que es el esperma y el óvulo de los padres y que no estaban presentes en los genes. Por eso se llama mutaciones espontáneas. De hecho, lo que les mencionaba, esas mutaciones espontáneas, mutaciones de novo, van a estar más relacionadas incluso en cuando los padres ya están adultos, pues que han pasado la edad idónea de gestar y esas mutaciones al fin y al cabo van a influir en ese desarrollo del cerebro. No quiere decir entonces que una persona sí o sí tenga autismo cuando un hermano gemelo tenga autismo. Recuerden que es una probabilidad de un 90%, es alta, pero que también puede ser de un 60%, de un 60 a un 90%. Y que también es importante hablar que no es lo genético lo único importante, hay algo que es la epigenética, cómo el ambiente influye o inhibe la expresión de los genes. Entonces es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de genética, hablamos entonces de una tendencia familiar de un 2% de probabilidad de que una familia que ya previamente tiene una persona con trastorno del espectro pueda tener otra persona dentro de su núcleo familiar con los mismos síntomas, lo que hemos hablado de algunos cromosomas, los gemelos monocigóticos que comparten un diagnóstico de un 60 o 90%,
y que también hay una principal causa de discapacidad hereditaria cuando se relaciona con el cromosoma X frágil. Es decir, esta es la principal causa de discapacidad hereditaria, el X frágil, que recordemos que ya habíamos visto en una clase lo que es el X frágil, es muy importante hablarlo, donde es un trastorno genético. Miren que acá sí hay un gen específico, a diferencia de lo que era el autismo. Un gen específico que es el FMR1, que ustedes recuerdan que este gen lo que hace es codificar una proteína que lleva el mismo nombre, pero de la FMRP, y que está ubicado en esa parte del cromosoma X, que se relaciona muchísimo con el trastorno del espectro autista. También hay otros síndromes que ya hemos hablado del X frágil, el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman, que ya lo hablamos, pero también hay otros, que es el síndrome de Timothy y el síndrome de Prader-Willi. Vamos a hablar de esas bases neurobiológicas, pero antes vamos a ver una pequeña introducción del tema, sobre todo para esas personas que quizás tienen cierto desconocimiento de lo que es el cerebro como tal. Vamos a hablar de lo que son las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el desarrollo cerebral en el autismo es diferente a, a el desarrollo cerebral de una persona con TDAH o de una persona con trastorno específico del aprendizaje o bien de una persona con un desarrollo neurotípico. Entonces, cuando nosotros entendemos esas bases neurobiológicas, es decir, cómo es la neurociencia, cómo es la genética, cómo se ven las neuroimágenes, cómo es el neurodesarrollo, podemos comprender un poco mejor cómo es el trastorno del espectro autista. Resulta que en el autismo hay alteraciones en algunas áreas importantes. Pero no solamente eso, sino que el cerebro con autismo o el cerebro autista se caracteriza por una conectividad atípica entre regiones cerebrales. Entonces tenemos una hiperconectividad local y tenemos una hiperconectividad local y una hipoconectividad más distante, más a larga distancia. Cuando entendemos esa hiperconectividad local, entendemos que hay una comunicación que es excesiva entre neuronas que son muy cercanas, es decir, una sobreconectividad, una sobrecarga entre esas neuronas, una sobrecomunicación, y esto hace o esto explica que tengan esos intereses restringidos, esas habilidades tan específicas, por ejemplo, lo que ya en algún punto hablábamos con Steven Wilshire y Alex Baker, que tienen muy buena memoria, una memoria detallada, o que algunas personas puedan tener ciertos talentos en ciertas áreas como la música, como el arte, como las matemáticas, etcétera. Eso con respecto a la conectividad cerebral, hiperconectividad. Pero también tenemos otra cosa y es la hipoconectividad a larga distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la persona con autismo tiene una conexión entre regiones cerebrales que están más alejadas, mucho más reducidas. Y el hecho de que están tan reducidas, esto va a afectar las funciones complejas, como la integración sensorial, como la comprensión emocional, como lo que en algún punto ya hemos explicado y es la teoría de la mente, y esa planificación ejecutiva, las funciones ejecutivas. Entonces, de ello se han mostrado estudios con resonancia magnética funcional que nos muestran que esas redes sociales del cerebro, como la red que ya hemos visto, o esas redes que ya vimos en otra clase, que son las redes de la teoría de la mente, están menos activas o están menos coordinadas. Cuando hablamos del cerebro de una persona con autismo, nosotros debemos entender que hay un neurodesarrollo acelerado, un neurodesarrollo atípico. Eso es importante hablar. Es decir, no se va a desarrollar igual a como vemos un cerebro neurotípico. Durante los primeros años de vida, el cerebro de algunos niños con autismo presenta un crecimiento exponencial. Es decir,
es un crecimiento excesivo en cuanto al volumen cerebral, específicamente en primero la corteza cerebral, segundo el cerebelo, y lo tercero que tenemos y que es muy importante y que ya hablamos de esta estructura es la amígdala. Esto ocurre de los 6 meses a los 2 años. Esta etapa de los 6 meses a lo que son los 2 años es una etapa que va a ser crítica para ese desarrollo social, para ese desarrollo comunicativo, para el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, este crecimiento que, como les digo, va de 6 meses a 2 años, se desacelera. No es que siga creciendo y siga creciendo, no. Mengúa, se desacelera después. Y esta desaceleración es lo que podría reflejar una alteración en ese proceso natural de lo que es la poda sináptica. Ya les voy a explicar entonces qué es la poda sináptica, lo que les mencionaba. Entonces, hay un exceso de sinapsis, 40.000 sinapsis nuevas por segundo, antes de los 2 años, de 6 meses a 2 años, es decir, es mucho, mucho crecimiento, eh, más de lo neurotípico. Y claro, esas neuronas que crecieron, tantas neuronas que crecieron, no pueden sobrevivir todas. Por eso el cerebro, cada vez que se va a ir especializando, cada vez que el cerebro va cogiendo mayor fuerza, va teniendo más especialización, lo que hace el cerebro es que va llegando a eliminar esas neuronas que no son necesarias. Es decir, va a dejar las neuronas que son más útiles. Y el resto de las neuronas se van a ir eliminando. Esto en el cerebro neurotípico. Pero en la persona con autismo, en un cerebro con autismo, no ocurre esta poda sináptica. Entonces, acá llego a esta definición, que es problemas en la poda neural. Cuando hablo por problemas en la poda neural o poda sináptica, es que el proceso de eliminación cerebral de esas conexiones que no son útiles, de esas conexiones que son completamente innecesarias, no se da en el autismo. Esta poda sináptica se llama una muerte celular programada, una apoptosis. Es diferente a una muerte celular programada a una muerte celular necrótica, que sucede cuando hay un traumatismo craneoencefálico o cuando hay un accidente cerebrovascular o en procesos, por ejemplo, neurodegenerativos en muchos casos. Pero poda neural, diferente, porque es controlado. Es algo controlado, es decir, está controlado por factores genéticos, por factores biológicos. En el autismo no pasa. No, o bueno, no pasa, pero no pasa como debería darse. Entonces, esas conexiones neuronales innecesarias que lo que hacen es que se podan para optimizar el funcionamiento, lo que pasa, o hago siempre esta analogía. Normalmente, si alguien tiene jardín o si alguien tiene plantas, usualmente se cortan las malas hierbas o algunas hojas que de pronto ya no son útiles o ya no son funcionales. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Si tenemos un jardín, podamos la maleza o podamos lo que ya no nos funciona o el exceso. Esto debe ocurrir sí o sí en el cerebro, pero en el autismo solo llega a un 16%, cuando en la adolescencia, cuando debería llegar a un 50% en un cerebro neurotípico. Entonces, en el autismo, este proceso se cree que es menos eficiente, lo que puede generar esa sobrecarga sensorial, lo que genera al fin y al cabo esa dificultad para filtrar los estímulos relevantes de los irrelevantes. Es importante también hablar que hay cambios en esa corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? No solamente cambios, sino también disfunciones en regiones que son específicas. Hay algunas de las que ya hemos hablado, por ejemplo, ya hemos hablado muy profundamente de lo que es la corteza prefrontal, pero vamos a hablar también de esa parte de la amígdala. Resulta que algunas estructuras cerebrales muestran diferente tamaño, diferente activación en el autismo, pero también diferente conectividad con otras áreas. En este caso tenemos la amígdala con la corteza prefrontal. Resulta que la amígdala es clave para lo que es el adecuado proceso a nivel emocional.
y ese reconocimiento de lo que son las expresiones faciales. En algún punto, cuando estábamos hablando de teoría de la mente, hablamos de la amígdala. Recuerden esto, que la amígdala lo que hace es permitir que nosotros reconozcamos expresiones faciales. En el autismo, la amígdala puede estar hiperactivada o, en muchos casos, puede estar alterada, lo que al fin y al cabo pues se va a relacionar con esa ansiedad social, con esa dificultad para la lectura adecuada de lo que son las emociones. Y la corteza prefrontal, que está relacionada con planificar, con tener el autocontrol, con la capacidad para tomar decisiones. Cuando está alterada, va a explicar esas conductas rígidas o las conductas repetitivas. Algo que no les mencioné y me voy a devolver es el cerebelo. Me voy a devolver acá. Esto ya se los expliqué, la poda neural y menos células cerebelosas. ¿Qué quiere decir esta alteración a nivel estructural y funcional del cerebro? Perdón, del cerebelo. El cerebelo no solo participa en lo que es la coordinación motora, es su función principal, pero el cerebelo también está involucrado en lo que es el procesamiento sensorial, está involucrado en lo que es la atención, y cuando hay cambios, recuerden que en el autismo hay cambios en la estructura, cambios en la función, pues esos cambios estructurales en áreas cerebelosas son las que se asocian con esa torpeza motora y con la desregulación sensorial, porque el cerebelo también está implicado en en ese control sensorial. También hay otra estructura, o más bien una conexión, que es el surco temporal y el giro fusiforme. Estas áreas son importantes en ese reconocimiento facial del que ya habíamos hablado. Y en el autismo estas dos áreas van a estar menores, pues es decir, van a estar menos conectadas. Es importante también hablar, igual esto ya lo habíamos mencionado, pero también lo que son los factores de riesgo ambiental. Yo les expliqué más los factores genéticos, pero también el ambiental. Es decir, la base principal del autismo es de corte genético, pero ciertos ambientes también pueden influir en esa mayor probabilidad de que un niño desarrolle trastorno del espectro autista. Es decir, si un niño con predisposición genética al autismo está expuesto a ciertos factores ambientales, pues van a influir muchísimo más. Entonces, lo que les había explicado ahora de la edad avanzada, que se ha observado un mayor riesgo de autismo en niños con padres de edad avanzada, especialmente en esos casos que les mencioné de mutaciones que son espontáneas, eh, complicaciones durante el embarazo, complicaciones durante más esa parte del parto, y la epigenética es importante hablarla, es decir, el entorno influye en esa expresión de los genes sin alterar la secuencia. Esa epigenética, hacemos referencia a lo que son esos cambios en cómo los genes se van a expresar como una respuesta o más bien una influencia de lo que es el factor ambiental. Hablemos un poco, bueno, acá tengo, bueno, lo que ya les había explicado, pero también los neurotransmisores son importantes explicarlo. Es decir, en el cerebro con autismo se ha podido entender cómo incluso los neurotransmisores juegan un papel importante, esos neurotransmisores y esos desequilibrios químicos. Se han identificado varios neurotransmisores. Uno es el glutamato es un neurotransmisor excitador. Lo que hace en el cerebro con autismo es un exceso, o cuando tenemos un exceso de glutamato, hay una sobrecarga sensorial, mayor ansiedad. También tenemos GABA.
GABA, a diferencia de glutamato, es inhibidor. Glutamato excitador, GABA, neurotransmisor inhibidor. Entonces, cuando hay déficit de glutamato, va a generar hiperactividad neuronal, va a, cuando hay déficit, va a dificultar también ese control para inhibir estímulos o comportamientos que pueden verse repetidos, porque hay bajo GABA, que es un inhibidor, entonces bajo control de impulsos. Bueno, GABA, glutamato, la serotonina también, de hecho, que ahora se las mencioné, la serotonina empieza a mostrar que afecta el estado de ánimo, afecta el sueño, afecta la conducta social y también es importante mencionar que no todo es la parte del componente pues de los neurotransmisores o del componente pues también como de la estructura. En algún punto hablamos de lo que es la neuroinflamación y ese sistema inmunológico que se ha investigado en la relación con la microbiota intestinal, con ese eje intestino-cerebro, que es importante y que de hecho también ese eje intestino-cerebro juega un papel importantísimo en lo que son los neurotransmisores. De hecho, se habla que el intestino es el segundo cerebro y tiene que ver eso. Estudios recientes, aunque no han sido muy concluyentes, es decir, no han dicho sí esto, eh, sí han podido dar ciertas miradas o ciertas luces verdes, en algunos casos, con trastorno del espectro autista, personas que tienen neuroinflamación crónica, que hay una activación anómala de la microglía, esas células que son inmunes del cerebro, lo que también influye en esa maduración neuronal y sináptica. Sin embargo, al fin y al cabo, sigue siendo un patrón de investigación. Por eso les digo, hasta el momento no se ha identificado un marcador biológico totalmente confiable que diga, sí, es que esto genera autismo, o sí, es que las personas con autismo tienen esta parte. Entonces, importante tener en cuenta eso, pues principalmente porque nos invita a todo el tiempo seguir investigando, todo el tiempo salen nuevas investigaciones. Recording in progress. Como vimos, como vimos en el video, esa importante reflexión, lo que nos dice el cerebro de la persona con autismo no está, entre comillas, roto, no es eh, malo, solo procesa de manera diferente. Entonces también es una invitación a que podamos reflexionar. Vamos a ir al próximo tema. El tema que viene es muy importante, principalmente porque hablamos de lo que es el neurodesarrollo. Vamos entonces a trabajar lo que es un desarrollo típico para poder conocer cómo es un neurodesarrollo atípico. Vamos a ver una pequeña introducción sobre lo que son esas generalidades eh, del neurodesarrollo. Recording in progress. Hablemos de las generalidades del neurodesarrollo. Vamos a desglosar el término. ¿Qué significa neurodesarrollo? Cuando nosotros desglosamos el término, quizás para muchos, lo primero que, en un momento, lo primero que piensan
primero que piensan con la palabra neuro, muy posiblemente sea cerebro, sistema nervioso, aprendizaje, memoria, puede que piensen de pronto en lo que es el lenguaje o las habilidades sociales o trastornos. Y si nos vamos a la palabra desarrollo, muy posiblemente muchos de ustedes piensen que desarrollo es cambio, un cambio continuo, no necesariamente de entrada deben pensar en lo que es neurodesarrollo. Muchas personas cuando les dan por primera vez una palabra de desarrollo piensan en varias cosas. Pero otras quizás pueden pensar, bueno, es que desarrollo tiene que ver con esa maduración del sistema nervioso central, neurodesarrollo tiene que ver con un crecimiento, neurodesarrollo tiene que ver con cambios ambientales, cambios biológicos y cambios de pronto en ese sistema nervioso central. Hablemos entonces un poco lo que es neurodesarrollo. Cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, el neurodesarrollo es un proceso que es biológico, que permite esa maduración del sistema nervioso y la adquisición de habilidades cerebrales, habilidades cognitivas, habilidades físicas, incluso habilidades sensoriales. Entonces, ¿qué implica el neurodesarrollo? El neurodesarrollo incluye múltiples procesos. Una neurogénesis, que es la formación de neuronas, vamos a ver esto, la sinaptogénesis, la mielinización, pero a nivel general nosotros debemos tener en cuenta qué es el neurodesarrollo y también cuáles factores influyen en el neurodesarrollo. ¿Para qué? Para una detección temprana. ¿Por qué es tan importante saber cuáles son los hitos, cuáles son los parámetros del neurodesarrollo? Porque cuando conocemos cuál es el neurodesarrollo típico, podemos saber cuáles son las alteraciones en el neurodesarrollo, que no siempre las alteraciones del neurodesarrollo se evidencian al instante al nacer, pero se pueden manifestar, por ejemplo, en retrasos en esos hitos del desarrollo, como caminar, como hablar, como relacionarse, por ejemplo, ese entorno social, pueden también ya luego verse en dificultades escolares. Ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo es un trastorno específico del aprendizaje que solo se empieza a evidenciar, solo se empieza de pronto a ser mucho más evidente cuando el niño está inmerso en el ámbito académico. Cuando ya de pronto la parte académica supera sus habilidades, supera de pronto sus potenciales y empieza a tener dificultades en la lectoescritura o en el cálculo o los tres. Entonces, muchas veces no se ve desde el momento de nacimiento, a veces se ve cuando ya el niño está con dificultades escolares o también se puede mostrar con problemas de atención, de lenguaje, de conducta. Entonces, por eso es tan importante esa parte del neurodesarrollo por la intervención oportuna, porque la intervención oportuna mejora significativamente ese pronóstico, lo que es el largo plazo. Nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos principales: lo prenatal, lo perinatal y lo que es lo postnatal, es decir, después del nacimiento. Entonces, son factores que van a influir en el neurodesarrollo. Primero, los factores genéticos que atraviesan toda esta parte de lo prenatal, perinatal y postnatal. Los factores genéticos son mutaciones, esa herencia que hablábamos ahora, los síndromes genéticos, por ejemplo, el X frágil, el síndrome de Rett, el síndrome de Down, por ejemplo. Los factores prenatales, que acá tenemos entonces los factores prenatales, que son más de causas conductuales, por ejemplo, un consumo de sustancias de la madre, un consumo de tabaco, el alcoholismo, la madurez parental. Esa parte prenatal tiene que ver también con esas infecciones, si hay desnutrición, si hay estrés, por ejemplo, materno. En lo perinatal tenemos bajo peso al nacer, hipoxia, complicaciones en el parto. También acá podemos encontrar lo que son alteraciones genéticas o alteraciones más de corte cromosómico y los factores postnatales, lo que pasa después de ese nacimiento. ¿Por qué es tan importante lo que pasa después del nacimiento? Porque el ambiente familiar, si es un ambiente que no estimula, sino al contrario, es un ambiente que inhibe, es un ambiente que no permite que el niño explore, o es un ambiente al contrario que lo cuida, pero es en exceso, como no te ensucies, no toques esto, no.
Los niños deben explorar. Y así es como en esa exploración en el neurodesarrollo crecen esas neuronas, crecen esas conexiones neuronales. Entonces, también los factores postnatales influyen en ese proceso de neurodesarrollo. Si el niño está expuesto a estimulación o no, porque a veces pasa que pueden querer mucho al niño, no tiene nada que ver con esa parte del cariño o del afecto, sino que a veces por desconocimiento, usualmente las personas suelen pensar que como es un niño, entonces no, no hay que estimularlo, no hay que hablarle, y al contrario, incluso desde pequeños se debe estimular a través del lenguaje. La nutrición es importante y esas experiencias de pronto adversas que con la madre el niño empieza a tener dificultades. Ustedes están viendo acá esa gráfica. Esa gráfica muestra los tiempos más sensibles en lo que es el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos en las primeras semanas, las primeras 2 semanas, lo que es el periodo del óvulo. Luego pasa el periodo embrionario y luego ya pasa al periodo del feto. Todo esto es el periodo gestacional. Entonces, óvulo, embrión y periodo fetal. Ustedes ven acá que hay unas zonas en cada uno de los colores, dice cerebro y médula espinal, corazón, brazos y piernas, oídos, los ojos, los dientes, el paladar y los genitales externos. Y cada uno de estos colores, voy a coger este del sistema nervioso central, tiene un azul sombreado, todo en azul, y tiene otra parte que está sombreada, o más bien está punteada con líneas. Este azul, lo azul sólido son defectos, y en todos los colores, son defectos estructurales mayores. Y acá, es decir, hay mayor riesgo de estructura de un daño estructural y acá es un daño funcional para cada uno de esos. Resulta que nosotros en ese neurodesarrollo también hablamos de un neurodesarrollo fetal. En el embarazo, cada mujer gestante, o más bien en esa gestación, cada parte del cuerpo del feto se va a formar durante un momento específico. Como ustedes ven ahí, tenemos un ejemplo, tomemos este ejemplo. El corazón empieza a formarse estructuralmente en la tercera semana, a mediados de la tercera, hasta la octava semana, a finales de la octava semana. Entonces, cada uno de esos componentes tiene un neurodesarrollo distinto, es decir, una etapa diferente, un tiempo específico, que a ese tiempo específico se le denomina periodo crítico del desarrollo fetal para cada una de las partes del cuerpo, para el sistema nervioso, para las piernas y las extremidades, para el oído, para todo, para el corazón. Resulta que durante este periodo crítico se desarrolla esa parte del cuerpo y esa parte del cuerpo puede ser más sensible a teratógenos, a exposiciones que ya hemos hablado como infecciones. Entonces, esas exposiciones pueden ser medicamentos como lo que hablábamos ahora de los anticonvulsivantes o consumo de medicamentos otros diferentes a nivel psiquiátrico, alcohol, infecciones, condiciones de salud también de la madre y otras sustancias que pueden también darse. Entonces, la probabilidad de ocurrir diferentes tipos de defectos de nacimiento en el embarazo, ¿cuál es? Empieza con un riesgo de base de un 3 a un 5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Es decir, ya de base hay un riesgo de tener un defecto en cualquier área o en cualquier estructura del nacimiento. Eso es un riesgo de fondo, es un riesgo de base. Si una exposición aumenta la probabilidad de pronto de defecto de nacimiento, pues depende también del momento en que se esté formando el cuerpo, cada parte del cuerpo, y también depende de, pues, el tipo de exposición. Una vez que esa parte del cuerpo, por ejemplo, ahí que tenemos el corazón, una vez esa parte del cuerpo ya se haya formado, ya esté formada, es decir, cuando pase a la 10ª semana, por ejemplo,
ya no se corre el riesgo de desarrollar defectos de nacimiento importantes, en este caso, ni estructurales ni funcionales. Entonces, claro, algunas exposiciones pueden seguir afectando el crecimiento y esa función de la parte del cuerpo que aún no se ha desarrollado. Un ejemplo, ¿cuál es? Desafortunadamente, el sistema nervioso central. Que miren que el sistema nervioso central abarca toda esa parte, desde la estructura hasta la función, todo el tiempo. Entonces, esta imagen, igual a esta, yo siempre les pongo las dos por si les parece más fácil comprender esta. Lo que muestra la imagen es que son esas etapas más sensibles del desarrollo de un bebé durante esas 38 semanas de embarazo, cuando, cuando se forman los órganos, cuando se forman los sistemas más importantes de nuestro cuerpo y cuáles son esos momentos de mayor riesgo de que algo salga mal en el neurodesarrollo. Entonces, esas franjas naranjas que veíamos allí, por acá, no sé, en mi computador se ve como más naranjado, eh, es donde se forman como tal los órganos, todo, ¿sí? Entonces sí es importante entender que pues muchas personas descubren que a veces están embarazadas alrededor de la semana 4 o de la semana 5, pero es importante entender que tienen que tener cuidado durante el primer momento de embarazo, el primer momento de gestación. Y eso me lleva a eso. El neurodesarrollo es un proceso que es dinámico, es una interacción entre muchos factores, factores del medio, donde el niño está creciendo, es un resultado también de factores genéticos, la epigenética, y que se obtiene de la maduración del sistema nervioso con el desarrollo de las funciones cerebrales y la formación de cómo va a ser la persona. Entonces, el desarrollo del cerebro es un proceso complejo, es un proceso que de hecho es muy delicado y no nos lo podemos tomar a la ligera porque inicia desde muy temprana edad y termina hasta que nosotros tenemos alrededor de 25 años, una adultez temprana, donde se termina de mielinizar algunas formas de nuestro sistema nervioso central, que en este caso es es la corteza prefrontal, que de hecho la corteza prefrontal, ya hemos hablado, es una de las características más importantes que nosotros debemos tener en cuenta porque tiene que ver con funciones de alto nivel, funciones complejas. Bueno, vamos a abrir esta ronda de preguntas de esos aspectos que ustedes de pronto tengan como dudas. Ya el chat está abierto para que podamos interactuar allí y me puedan hacer esas preguntas que quizás eh, no les haya quedado claro. Esa parte de las etapas del neurodesarrollo, es decir, de lo que es crecimiento, de lo que es desarrollo, son dos cosas diferentes. Pero en general vamos a ver lo que es un periodo crítico del neurodesarrollo, que tienen una duración específica, y lo que son esos periodos sensibles. Los periodos sensibles están permeados o lo transversaliza, lo que es la neuroplasticidad, que es un tema, de hecho la neuroplasticidad es sumamente interesante para que lo tengamos muy presente. Bueno, por acá nos dicen, ¿consideras importante la medicación en los niños con autismo? Bueno, sí, es importante, pero no siempre es necesaria y nunca debe ser ni en los niños con trastorno del neurodesarrollo ni a nivel general, pues como tal. Eh, sí es importante, pero lo que te mencionaba Diana es la que nos hace esta pregunta,
eh, no es o no debería ser la primera forma de intervención, ni la primera ni la única. Es decir, la medicación no trata el autismo en sí. Por ejemplo, la medicación, y no solamente en el autismo en general. Entonces, muchas veces es como, bueno, la medicación no trata el autismo en sí, o la medicación no trata el TDAH en sí, o la medicación no trata el TOC en sí. Ayuda a ciertas partes a nivel cerebral que quizás no están niveladas. Entonces, como tal, la medicación eh, sí es importante, pero también hay que entender que es una condición del neurodesarrollo. Entonces es muy amplio. Ayuda a manejar síntomas asociados que van a interferir significativamente al fin y al cabo con ese bienestar y con ese aprendizaje de cada uno de los niños. A la pregunta que nos hace Diana, ¿cuándo es útil, por ejemplo, medicar? ¿Sí? Que el único que medica en esa parte es psiquiatra, neurólogo. ¿Cuándo es útil? Sobre todo cuando hay síntomas o conductas que de pronto no se logran manejar adecuadamente con intervenciones psicoeducativas. Ahí sí considerar esa segunda línea. Entonces, por ejemplo, un factor importante es si el niño tiene de pronto una impulsividad alta con ciertas manifestaciones, por ejemplo, como atomoxetina, igual eso siempre es de elección del psiquiatra, del neurólogo, siempre. O si hay, por ejemplo, una ansiedad severa eh, o problemas graves del sueño, pero igual, eh, ¿qué se debe tener muy en cuenta antes de medicar? Primero, evaluar si hay intervención psicoeducativa activa, entonces si hay terapia ocupacional, si hay fonoaudiología, si hay intervención conductual, si hay terapia pues, cognitivo-conductual, si el niño está expuesto a terapias neuropsicológicas y si de pronto con esa parte de terapia multimodal no funcionó, medicar, pero nunca dejar las terapias como tal o las intervenciones, porque ayudan bastante. Es decir, el medicamento va a ser un ayudante, un coayudante, pero no trabaja por sí solo. Es decir, el medicamento no va a hacer magia, ningún medicamento hace magia. Entonces, también es importante valorar el entorno familiar y escolar. A veces las conductas mejoran muchísimo al ajustar estímulos y rutinas. ¿Cuándo no es recomendable una medicación? Cuando, por ejemplo, lo que se busca es corregir la forma de ser del niño. Les voy a contar un caso. Mm, yo estoy en un grupo donde se trabaja con familias de personas con trastorno del espectro autista de diferentes edades, desde niños, jóvenes hasta adultos. Incluso hay personas que están dentro del grupo que son padres con autismo, de niños con autismo. Había un padre de familia específicamente que lo que buscaba o lo que siempre preguntaba era, yo quiero corregir a mi niño, yo decía, espero que haya sido de la manera de pronto más inocente posible. Decía, yo quiero que mi niño sea normal, yo no quiero que tenga autismo, ¿cierto? Obviamente se hizo un trabajo con la persona. Y lo que él buscaba era, entre comillas, corregir la forma de ser del pequeño. Entonces, en ese caso, no hay medicamentos, ¿cierto? Es entender esas neurodivergencias. Si el objetivo es solamente que se porte bien, tampoco es tener una intervención clara, una intervención ya diseñada y que ese medicamento sea realmente un apoyo o más bien un apoyo, un acompañamiento terapéutico integral. En resumen, acá Diana, que de hecho es una pregunta muy importante y que de hecho me la hacen bastante pues acá en el diplomado, es la medicación es importante, sea con niños con autismo, sea con niños sin autismo, sea para personas con depresión, con ansiedad, pero es útil en casos seleccionados. En el autismo específicamente, cuando hay síntomas graves asociados, ansiedad, el insomnio, hiperactividad, de pronto si hay agresividad que no es como tal uno de los síntomas nucleares del autismo, pero sí debe ser parte de un plan integral, no debe ser la única herramienta, debe estar acompañada por un equipo interdisciplinario al fin y al cabo que trabaje también pues como eh, lo, lo, lo que subyace como tal.
Bueno, Lady nos dice lo siguiente. Doctora, ¿será que los golpes en la cabeza de bebés puede afectar en autismo o hace es otro daño cerebral? Como tal, el autismo no es un daño cerebral. Y no, los golpes en la cabeza no causan autismo. Recuerden que el trastorno del espectro autista es neurobiológico, es del neurodesarrollo que comienza antes de ese proceso de nacimiento y está influenciado por factores genéticos, factores ambientales, biológicos tempranos. Ahora la pregunta que tú me hacías, ¿qué puede causar un golpe fuerte en la cabeza? Cuando los niños son pequeños y se golpean la cabeza contra la pared o contra pues algo potencialmente peligroso, puede, por ejemplo, dependiendo de la gravedad, un trauma de cráneo, un traumatismo craneoencefálico, leve, moderado o severo, ¿sí? Pero no siempre que se golpee en la cabeza va a generar un trauma craneoencefálico, pero en general no causa autismo, causa autismo. Bueno, Carmen, sí es posible. Carmen nos dice, yo quisiera preguntar si es normal que mi niña tiene ansiedad y estrés y de lo mismo se estaba quedando sin cabello. ¿Será por lo mismo del autismo? Probablemente. En el autismo hay mucha concomitancia. No sé qué edad tiene tu niña, pero hay mucha concomitancia con eh, como tal para ansiedad. Pero tienes que mirar si hay un factor externo, de pronto cambio o quizás en el entorno académico o en tu casa, sí hubo un cambio, pero sí, muy posiblemente puede ser del autismo como tal, no tanto del autismo, sino lo subyacente. Test A22 es A22, no A2. Ese test es solamente con certificación, es decir, acá lo vamos a ver, no lo vamos a saber aplicar porque solo requiere certificación externa y clínica. Entonces sí lo vamos a trabajar, pero no lo vamos a saber utilizar. Bueno, tiene 6 años, Carmen. Yo no sé si, no sé si está de pronto en una ayuda de intervención desde psicología o desde fonoaudiología o desde terapia sensorial, pero sí sería bueno, Carmen, que consultes. Igual está bastante pequeña. Más o menos la ansiedad en el autismo aparece aproximadamente a los 12 para arriba, en la adolescencia. En los 6 años también, pero sí sería bueno que consultaras un poco. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso y posterior vamos a responder algunas otras preguntas que quedan al aire. Algunas no las respondí porque ya les hemos dado respuesta en otras clases para de pronto no repetir y poderle pues dar oportunidad quizás a, a preguntas que no hemos conocido y que quizás a todos nos interesen. Entonces, esa parte, por eso es importante revisar nuevamente las clases. Vamos a ir al descanso, al receso y volveremos. Recording in progress.
Tenemos dos conceptos claves y es el concepto de crecimiento y el concepto de lo que es desarrollo. Como les digo, son dos conceptos claves, pero que no podemos confundir. ¿Qué entendemos o qué hace alusión? ¿A qué hace alusión, más bien, la palabra crecimiento? Cuando hablamos de la palabra crecimiento, déjenme un momento. Bueno, esta parte sí, ya se las había explicado. Sí, que el cerebro es un proceso complejo, preciso. El, el neurodesarrollo es continuo, el neurodesarrollo no para. Y tenemos dos aspectos fundamentales, lo que es crecimiento, pero también lo que es lo que es desarrollo. Son conceptos desde biología, desde psicología del desarrollo, desde medicina, fundamentales. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué es el primero? Es un proceso más de tipo cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque implica un cambio más bien en ese volumen, en esa forma, en el tamaño, se puede medir, se puede contrastar, se puede comparar. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos 2 años o cuando teníamos 3 años, cómo ha cambiado nuestro proceso de neurodesarrollo, de crecimiento. Entonces, es un proceso más de tipo cuantitativo, que se refiere a un tamaño de lo que es el aspecto físico, el tamaño corporal, el crecimiento de las partes del cuerpo. Por eso se mide, por eso es de tipo cuantitativo, porque se mide en cuanto a peso, talla, perímetro cefálico, etcétera, y que se va extendiendo a lo largo de todo ese proceso de crecimiento. Entonces, un ejemplo de crecimiento es aumentar la estatura de un niño o el incremento de esa masa, de esa masa muscular o el incremento de peso. No es lo mismo el perímetro cefálico de un niño recién nacido a un niño de 2 años. Y tiene unas características del crecimiento, es que se puede medir, puede cuantificar, es algo visible, es notorio cuando un niño tiene 5 años o un niño de 1 año, pero también tiene sus límites. Llegamos hasta un punto en que nuestra estatura deja de aumentar en la adultez. Y por eso dice que tiene límites. Todo en el crecimiento tiene límites. Dejamos de crecer en ese perímetro cefálico, dejamos de crecer en la talla, posiblemente dejemos de crecer en el peso hasta algún punto. Entonces, está influido por factores genéticos, nutricionales y por factores también de tipo hormonal. Pero ese concepto se relaciona, pero es diferente a lo que entendemos por la parte de desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? Desarrollo es un proceso ya no tanto de tipo cuantitativo como era el anterior, sino más de corte cualitativo, que implica ya más bien una maduración funcional, ya implica lo que es una adquisición de una habilidad, ya sea una habilidad física o una habilidad cognitiva, emocional, de hecho también social a largo plazo, a lo largo del tiempo. Un ejemplo de lo que es el desarrollo es cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a decir nuestras primeras palabras, a leer, a controlar los esfínteres, cuando aprendemos por primera vez a, a escribir, a controlar nuestras emociones. A diferencia de lo que nosotros vemos de crecimiento, el desarrollo no siempre es visible. Es decir, el desarrollo no siempre lo podemos ver, no siempre, por ejemplo, podemos ver si un niño no eh, ya controla sus emociones, aunque sí se puede cuantificar, por lo regular es más de tipo cualitativo. Incluye muchos aspectos a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel social, pues más bien socioemocional, y es un proceso continuo desde esa concepción hasta la vejez. El, el crecimiento para el desarrollo no para. No se limita a un solo aspecto, abarca entonces lo motor, abarca lo cognitivo, abarca lo socioafectivo. Entonces, en resumen, en una frase, estos dos, el crecimiento es aumentar de tamaño y el desarrollo es más bien madurar en capacidades. Ambos
ocurren juntos, pero que no van a ser lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los principios de lo que es el desarrollo como tal? Recuerden que ocurren juntos, pero no son lo mismo. El desarrollo es un proceso continuo, es organizado. Entonces, por ejemplo, no podemos desarrollar primero el lenguaje sin antes, previamente, haber desarrollado la parte sensorial. Y evoluciona desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Se produce en sentido cefalocaudal, de la cabeza hacia los pies y que se da de una respuesta general a una más especializada. Por ejemplo, los reflejos. Ese es un reflejo que es el reflejo palmar. Si tú aprietas a un niño, pues o le pones tu mano o un objeto en esta parte, en la palma, el niño lo que hace es inmediatamente agarrar. Ese reflejo primitivo se integra luego con una función mucho más especializada, mucho más refinada, que es la parte de la pinza, del agarre como tal. Entonces miren que va desde lo más simple hasta lo más complejo o lo más especializado, pero que de todas formas crecimiento y desarrollo van a ritmos distintos, pero que ambos van a aportar importante, pues un factor crucial para el neurodesarrollo. Cuando hablamos del cerebro, el cerebro de un recién nacido pesa alrededor de 350 gramos. A los 2 años ya alrededor, ¿cierto? Porque depende también de muchos factores individuales. Alrededor ya está pesando 1050 gramos y en el adulto ya pesa un poco más de 1400 gramos. Va a variar entre hombres y mujeres, siendo un poco más de peso el de los hombres por pues características más de tipo hormonal. En el neurodesarrollo existen unos elementos que son fundamentales para que podamos tener un buen proceso de crecimiento. Entonces tenemos el periodo crítico, tenemos el periodo sensible y tenemos un tercer periodo que es el periodo de neuroplasticidad que va a transversalizar todos los periodos, periodo crítico y periodo sensible, pero específicamente va a transversalizar el periodo sensible. Ya les voy a explicar un poco esta parte. Recording in progress. Tenemos dos factores claves, lo que es un hito y también lo que es un parámetro de tiempo, parámetro temporal. ¿Qué es el hito? El hito es una conducta, es la adquisición de una habilidad, de una destreza específica en un tiempo específico que una persona, un niño en este caso, debe lograr. En esos parámetros temporales tenemos dos variables, que es el periodo sensible y lo que es el periodo crítico de neurodesarrollo. Estas dos eh, son etapas del neurodesarrollo, es decir, el cerebro no se desarrolla en todas partes de igual forma. El cerebro se va a ir madurando una parte y luego otra parte. Hay momentos donde el cerebro está mucho más sensible, mucho más receptivo para poder desarrollar ciertas habilidades que lo que hacen o lo que nos hacen es permitir mantener ese ciclo vital de la persona. Entonces, hay mecanismos reguladores del cerebro. ¿Qué son estos dos? Periodo crítico y periodo sensible. Son reguladores de nuestro neurodesarrollo. Son ventanas temporales. Solamente se abren en ciertas etapas de nuestra vida. Se abren durante la niñez, especialmente el momento o el periodo sensible es mucho más riguroso, mucho más limitado en cuanto al tiempo. El periodo sensible sí es un poco más amplio, el periodo crítico sí es más estricto. Y lo que hacen estas ventanas temporales es que permiten mejorar esa ese desarrollo cerebral, ese desarrollo motor.
Empezamos a explicar un poco lo que son los periodos críticos. El periodo crítico tal es una etapa del desarrollo durante que el sistema nervioso está especialmente mejor preparado para ciertos estímulos o para ciertas experiencias del entorno. Durante estos periodos críticos, porque no es solamente un periodo crítico, son varios periodos críticos que nosotros tenemos, eh, el cerebro tiene una plasticidad elevada. ¿Qué significa esto? Que el cerebro puede cambiar, que el cerebro puede adaptarse con mayor facilidad, pero que también, desafortunadamente, es un arma de doble filo porque estamos más preparados para aprender, pero también más vulnerables a esa falta de estimulación o la falta de experiencia negativa. Lo que veíamos ahora, la parte de la estimulación es sumamente importante. No le podemos dejar todo a la genética, ni tampoco le podemos dejar todo a lo que es el ambiente, que en este caso sería la estimulación. Hay que jugar un papel importante entre los dos. ¿Cuáles son las características claves que enmarcan estos periodos críticos? Primero, que son muy limitados en el tiempo. ¿Cómo así que son limitados en el tiempo? Si no se recibe la adecuada simulación, si ciertas habilidades de pronto no se desarrollan correctamente en ese periodo, eh, quizás sea muy difícil recuperarlas después. Entonces, por eso tenemos un límite de tiempo tan importante. Ya les voy a explicar un poco los ejemplos y que se va a asociar con funciones específicas. La visión con esa parte de los sentidos, el lenguaje, el apego emocional, lo que es el desarrollo motor, lo que es la parte sensorial. Y este periodo crítico, sí es importante hablarlo, que está biológicamente determinado, pero va a estar modulado por el ambiente. Un ejemplo, una persona puede estar genéticamente muy bien dotada para tener un adecuado lenguaje, pero si de pronto está inmerso la persona en un ambiente donde no le hablan, donde no lo estimulan, donde no, pues donde es un ambiente que de pronto pues no hay un factor como para trabajar con esa parte del lenguaje, pues la persona desafortunadamente, por mucha genética que tenga, pues la carga ambiental también va a pesar acá y puede que no se esté desarrollando de la manera en que se podría desarrollar. Hay unos ejemplos muy claros de lo que son los periodos críticos del neurodesarrollo. Uno de ellos yo les mencioné. Acá tenemos entonces los sentidos. De los 0 a los 5 años hay que estimular muchísimo lo que son los sentidos, por eso hay que permitir a los niños explorar, que jueguen, que vean, que oigan, que puedan también incluso palpar. Entonces está el oído, el tacto, la vista. Todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. Pero resulta que vamos a ver un ejemplo de la visión y la percepción. Esa percepción visual. Hay un periodo crítico aproximado que es principalmente en esos primeros meses de vida. Y algo importante en ese periodo crítico es que si un ojo, por ejemplo, supongamos que el ojo derecho no recibe el estímulo eh, importante, es decir, si por ejemplo un niño de pronto tiene estrabismo, un estrabismo no tratado, eh, puede haber ambliopía, un ojo vago más adelante, ¿sí? O el lenguaje, por ejemplo, desde los 6 meses hasta los 7 años aproximadamente, bueno, 5 o 7 años aproximadamente, esa exposición del lenguaje en ese periodo es importantísima, es esencial para un desarrollo del habla bueno y una comprensión buena. La audición también, el apego emocional en esos primeros 2 años. Esas relaciones afectivas son fundamentales para el desarrollo socioemocional en ese periodo crítico. Lo mismo la audición, 2, 3 años aproximadamente, donde es necesario detectar si hay hipoacusia para poder tratarlas y evitar de pronto más adelante ciertos problemas de lenguaje. Entonces, a diferencia de lo que vemos en el periodo crítico, ya para entrar a explicarles un poco lo que es el periodo sensible, en el periodo crítico de neurodesarrollo, pues si no ocurre el estímulo, si no ocurre la habilidad, ese desarrollo puede ser irreversiblemente afectado. Por ejemplo, lo que hablábamos de la visión binocular. Entonces, es importante entender que el periodo crítico es fundamental. Y el otro, que es el periodo sensible, esta parte de acá,
es una ventana temporal, pero también es una ventana que hay que hablar que es mucho más amplia. Es una ventana ideal para aprender, para conocer, pero no excluye que el aprendizaje ocurra después, mientras que en el periodo crítico, si de pronto no se obtuvo la maduración necesaria, si no se obtuvo ese hito, esa habilidad, es muy difícil, muy arduo conseguirlo después, mientras que el periodo crítico, sensible, perdón, es más flexible, permite que ese aprendizaje ocurra después, aunque con más dificultad, claro está, como en el caso del lenguaje en los adultos. Entonces ya les voy a explicar un poco el periodo sensible. Ese periodo sensible tiene que ver, o es una etapa de ese neurodesarrollo donde el cerebro está receptivo a ciertos tipos de estimulación. Es allí donde nosotros, según la edad, podemos tener mayor facilidad para poder tener un aprendizaje, habilidades de aprendizaje específicas. Entonces, como les mencionaba, a diferencia de ese periodo crítico, este periodo sensible no es una ventana cerrada, estrecha, lo que significa que si de pronto no se adquiere una habilidad en este tiempo, todavía es posible desarrollarla más adelante, aunque probablemente sí, con menos eficacia y con mayor esfuerzo. Si no pudiéramos de pronto tener periodos sensibles, no podríamos de pronto estar aprendiendo lo que estamos aprendiendo en este momento, o no nos vamos tan cerca. Personas que de pronto quieren aprender otro idioma, son hispanohablantes y quieren aprender, no sé, francés, italiano, ruso, por ejemplo. Gracias a este periodo sensible podemos aprender nuevamente la escritura ajena, la lectura de otro idioma. Claro, se nos va a dar un poco más difícil que si fuéramos niños que estuvieran aprendiendo ruso. Es mucho más fácil aprender cuando estamos niños. ¿Por qué? Porque estamos mucho mejor preparados, porque el cerebro tiene mayor neuroplasticidad. Ojo acá, no quiere decir que entonces el cerebro cuando somos adultos no tiene neuroplasticidad. Claro que sí. Nosotros tenemos neuroplasticidad desde que nacemos hasta que fallecemos. Pues ya entrando en años, en la vejez, que se espera pues que se termine el ciclo vital en la vejez. Pero sí hay que hablar que en esos primeros 10 años de la vida, en esa primera década de la vida, nuestro cerebro está mucho más neuroplástico, mucho más moldeable. Y a medida que pasan los años, pues esa neuroplasticidad se mantiene, pero no tan perfecta o no tan funcional como cuando éramos pequeños. ¿Qué características tiene lo que es el periodo sensible? Entonces, hay una alta plasticidad, que era lo que les mencionaba, el cerebro va a responder de manera más óptima a lo que son los estímulos. eh, a diferencia del periodo crítico, no es rígido, sí tiene un pico alto de sensibilidad a ciertas edades y luego decae, pero puede volver a subir con cierta estimulación. Y también que este periodo sensible lo que hace es facilitar ese aprendizaje natural de habilidades como el lenguaje, de habilidades como la empatía, de habilidades como ese control emocional, como la coordinación. Igual hay que hablar, si hay falta de una estimulación adecuada, igual en este periodo sensible, pues puede haber un desarrollo más lento, pero no necesariamente irreversible, pero igual necesitamos la estimulación sensorial. Entonces, una diferencia importantísima es que aquí la flexibilidad es muy alta, mientras que en el periodo crítico es sumamente baja la flexibilidad, por eso es mucho más riguroso. ¿Y qué consecuencias de pronto tiene? Yo les mencioné qué consecuencias tenía no recibir estimulación en el periodo crítico. Acá sí tiene consecuencias, claro, pero es más recuperable, con más esfuerzo, mientras que en las consecuencias de no recibir un estímulo adecuado en el periodo crítico es irreversible o muy difícil de recuperar. Vamos a hablar un poco de lo que es la neuroplasticidad, que recuerden, la neuroplasticidad va a trabajar, va a atravesar todo lo que es periodo crítico, periodo sensible. Recording in progress.
Vemos lo importante de lo que es la neuroplasticidad en ese periodo de neurodesarrollo. Entonces, tenemos un resumen de lo que es el periodo crítico, de lo que es el periodo sensible y lo que es el periodo de la neuroplasticidad. Entonces, recuerden que la neuroplasticidad es la capacidad que nuestro cerebro va teniendo, que nuestro cerebro va adquiriendo y que tiene mucha relación con ese proceso de lo que es el aprendizaje. Bueno, entonces les mencionaba que la capacidad que nuestro cerebro va teniendo, especialmente en esa infancia, especialmente en esa adolescencia, para adaptarse, para reorganizarse, para modificar su respuesta ante ciertas experiencias, pero que requiere también de una estimulación ambiental. Eso es importante. Entonces, la neuroplasticidad es una habilidad, sí, que pues nos permite a nivel estructural, nos permite a nivel funcional tener una mejor función, tener mejor formación o eliminación, por ejemplo, de nuevas, perdón, o crecimiento de nuevas conexiones, pero la neuroplasticidad no se da de la noche a la mañana. Entonces, hay que tener en cuenta que pues hay factores que influyen en la neuroplasticidad. La genética, que la genética también hay que hablar de ello, la genética, pues igual también determina el potencial básico de lo que va a ser la plasticidad, pero también el ambiente, que pues a través de esos estímulos ricos van a favorecer ese desarrollo cerebral. Lo que es la nutrición también, la nutrición siempre va a ser crucial en esos primeros años al fin y al cabo para que pueda tener un buen desarrollo cerebral y el vínculo afectivo también, es decir, la seguridad emocional, el aprendizaje, la autorregulación. Entonces, un ejemplo de neuroplasticidad en el neurodesarrollo, ¿cómo es? El cerebro de un niño que de pronto está expuesto a varios idiomas desde pequeño crea redes específicas para cada uno de ellos. Es un aprendizaje único para el lenguaje. En muchos niños, que de hecho ahora era una pregunta que me hacían, bueno, si un niño de pronto tiene un accidente, que no era pues como la pregunta puntual, pero era si un niño se golpea, ¿qué pasa? Si un niño, por ejemplo, se golpea con esa neuroplasticidad, el cerebro es maravilloso y puede recuperarse tras un daño cerebral temprano. De hecho, es mucho más eficaz que si lo hiciera un adulto. Entonces, un hemisferio puede incluso asumir en la infancia y sobre todo pues en esas primeras etapas del neurodesarrollo funciones del otro si hay una lesión, si hay un compromiso pues como estructural de uno de los dos. Pero igual siempre es importante que tengamos una buena estimulación temprana. La estimulación temprana al fin y al cabo favorece esa reorganización cerebral, mejora significativamente. Entonces, no es solo estimular por estimular, es una estimulación con conciencia. La neuroplasticidad es el motor de ese neurodesarrollo. Gracias a esa neuroplasticidad es que el cerebro, pues un cerebro incipiente, un cerebro inmaduro, no solo se desarrolla siguiendo también una base genética, sino que también se moldea activamente con esas habilidades perceptivas, con esas habilidades sensoriales, esas habilidades motoras que los adultos le podemos brindar a los niños. Eh, este fenómeno de la neuroplasticidad en ese neurodesarrollo explica cómo los entornos enriquecidos con buenas estimulaciones a los niños van a potenciar lo que es la parte cognitiva, lo que es la parte emocional y la parte social. Y ustedes ven acá algo importante y es esto: controlar el uso del computador u otros aparatos tecnológicos, porque al fin y al cabo sí resultan nocivos, no para desarrollar un trastorno de neurodesarrollo, no, no tanto, pero sí, por ejemplo, en, en muchas investigaciones se han podido notar como niños con un desarrollo típico, pues con un desarrollo que empieza a ser bueno a nivel genético, a nivel de la simulación, se ven truncados cuando ya empiezan de pronto a estar muy expuestos a pantallas electrónicas. Igual también debemos tener en cuenta que no solamente genera una fatiga ocular, sino también un retraso en el lenguaje, porque muchos niños hoy en día tienen retraso en el lenguaje por la parte de la exposición prolongada, una exposición prolongada. No es que quiere decir que media hora y ya, no, prolongada, 5 horas, 3 horas, 2 horas. Parece absurdo que un niño de 2 años esté expuesto 5 horas a un celular, pero créame que hay muchos casos así. Eh, y luego hay una consulta y es, bueno, pero mi niño no dice más de 5 palabras.
y las palabras que dicen no son con una intención comunicativa, no es que tenga autismo, sino que claro, cuando nos vamos a ahondar cómo es esa parte del ambiente, el ambiente en el neurodesarrollo es fundamental, nos damos cuenta que realmente pues hay una exposición importante a lo que son las pantallas electrónicas. Vamos a dejar esta parte acá, porque esto es muy importante, lo vamos a ver mañana, lo que es el neurodesarrollo, es inicio del sistema nervioso central. Y vamos a abrir una ronda de preguntas, bueno, aunque acá teníamos unas que estaban pendientes de hace un rato, déjenme, déjenme un momento, yo abro por acá el chat. Bueno, por acá, Angie nos preguntaba, Angie Vanessa nos preguntaba, ¿qué tan bueno es la musicoterapia a nivel sensorial? Bueno, como todo, no solamente debemos utilizar un solo, un solo método terapéutico, pero sí la música terapia a nivel sensorial es altamente beneficiosa si se sabe utilizar. Eh, como todo, ¿cierto? Especialmente pues en niños con trastorno del espectro autista. No es solamente escuchar música, porque eso no es la música terapia, sino una intervención terapéutica estructurada, que lo que hace es utilizar esa música para estimular, para organizar, para regular ese sistema nervioso y ese sistema emocional del niño, ¿no? Por eso todo el mundo puede eh, generar, pues, o empezar a aplicar musicoterapia, porque hay que saberla utilizar. De hecho, tiene, pues, bastante evidencia, ¿sí? A nivel científico, pero, pues, no solamente, como les digo, no solamente poner música, ¿no? Es hacer una integración sensorial. De hecho, mejora esa comunicación social también, esa atención conjunta en niños con autismo y la reducción de la ansiedad y, bueno, y pues, las conductas también, pues, disruptivas, pero sí hay que saberla aplicar. Yo por acá voy a abrir el chat para unas dos preguntas, que no se hayan dado solución. Angie, sí, sí, pues, bueno, dice, buenas noches, yo tengo una pregunta. Un paciente de 11 años con diagnóstico de autismo no verbal, pero asiste a terapias y a clase de música, ella puede desarrollar el habla con el tiempo, como todo depende de la individualidad, pero sí, pues ya hemos visto muchos casos donde tienen trastorno del espectro autista con un diagnóstico de autismo no verbal, como Steven Wilshire y pues Alex Baker, de hecho, también, y también me fue el nombre, pero sí, en general, pues muchas personas logran adquirir esa parte con el tiempo y con buena simulación, pero todo depende, es decir, no hay generalizar, hay unos que sí, hay otros que no, pero bueno, eso sí nos dice, entonces se puede investigar para trabajar estimulación temprana, cómo se realiza, pero esa parte de la carrera, me preguntas, por ejemplo, pues un terapeuta ocupacional o a qué te refieres. Bueno, Lucas, los test es dados 2 ADR, pero también hay otros test que son complementarios. ¿Qué otras preguntas tienen?
Ah, bueno, por acá veo una que no había contestado. No veo el nombre, dice Samsung, SM A155M. Un paciente con autismo debe hacer terapias de por vida o, o qué tener en cuenta para que reciba el alta de una terapia, sea psicológica o fonoaudiológica, etcétera. Bueno, eh, cuando hablamos de por vidas, pues extendido en el tiempo, ¿cierto? Entonces, sí, eh, la idea es esa, que puedan tener también esa independencia. Como tal, sí es algo que necesita un seguimiento, ¿cierto? Pero no significa que siempre haya necesidad de una intervención terapéutica durante toda la vida. La idea es que puedan ser completamente autónomos. A veces se le puede, entre comillas, dar el alta, pues, pero como tal no es dar una remisión, pues porque el alta es como hablar de una enfermedad. Pero, por ejemplo, primero cuando ya se lograron todos los objetivos terapéuticos, si ya la persona tiene una autonomía funcional, entonces se comunica eficazmente, la persona tolera la frustración a los cambios, la persona también logra regular esas emociones, participa activamente en contextos escolares, eh, también de pronto si ha desarrollado estrategias compensatorias propias, entonces, o herramientas, por ejemplo, alternativas que le permiten poderse adaptar. Pero sí hay que tener en cuenta que la idea es no de pronto tener una terapia tan intensiva en el tiempo, pero sí puede ser parcial, con seguimientos, es decir, se le puede, entre comillas, dar el alta, pues que esa es la palabra que utilizas, en fonoaudiología, un ejemplo, que también es como algo que me preguntabas, si ya tiene un lenguaje funcional, pero seguir en terapia ocupacional por dificultades sensoriales, entonces se puede ir trabajando a medida que se vaya viendo mejoría, pero siempre con un seguimiento. Bueno, Silvia, esa parte ya la hablamos de la medicación y el tratamiento, la acabé de responder, pues la intervención más que el tratamiento. Mariana nos pregunta, ¿cuál es el test que se le aplica a los niños con TEA? Hay varios, o de Gold Standard, A22, ADR, pero hay varios que de hecho pues también vamos a conocer. Bueno, vamos entonces a dar cierre acá a la clase. Recuerden entonces, eh, mañana vamos a tener nueva clase para que entonces estén muy pendientes, para que puedan hallar, pues para que puedan haber leído lo del material que vamos a trabajar, esa ontogenia del sistema nervioso, y nos veremos nuevamente mañana. Que estén muy bien y espero que descansen mucho. Chao.